Hola, bienvenidos. En este video vamos a platicar sobre la pérdida de la patria potestad y sobre qué significa patria potestad, cuándo, como lo dije, se pierde y cuándo se suspende. También es necesario que hablemos de los derechos de los niños y de las obligaciones y derechos de los padres, porque todo esto en materia familiar es importante conocer. Vamos a tocar esencialmente el Código Civil de la Ciudad de México, que es muy similar al Código Civil de cada uno de los estados de la República, incluso al Código Civil Federal. También tomaremos como referencias bibliografía editada y publicada por la Suprema Corte de Justicia, y quiero comentarles que también vamos a explicar de la manera más sencilla para que pueda ser entendido por todas las personas. Yo soy el licenciado Francisco Madrid, les agradezco que estén con nosotros y continuemos. Vamos a entrar al concepto de patria potestad. ¿Qué es la patria potestad? ¿Qué significa? Bueno, en este sentido, la patria potestad, de acuerdo a la definición de Raúl Lozano Ramírez en su libro de Derecho Civil, Derecho Familiar, publicado en México en el 2008, en el tomo 1, página 261, explica que patria, la palabra patria viene del latín patrius, patria, patrium. Esas es como las palabras en latín. Ahora, ¿qué significa en latín? Significa padre. Es decir, patrius, patria, patrium, se refiere al padre o a la paternidad. Y potestas, o sea, potestad, significa potestad, es decir, facultad. Es decir, que tiene ese poder, ¿sí? El poder del padre o las facultades del padre. Bien. De acuerdo a la Real Academia Española de la Lengua, en su diccionario, la definición gramatical es que la palabra padre tiene entre sus diferentes significados las de varón o macho que ha engendrado. Suena muy chistoso porque la verdad es que sí, está muy raro. Pero bueno, cabeza de una descendencia, familia o pueblo. Eso es lo que se le llama padre. Bien, mientras que según la Real Academia de la Lengua Española señala que por potestad se entiende el dominio, el poder, jurisdicción o facultad que se tiene sobre algo. Yo tengo facultades sobre alguna situación, sobre alguna cosa. Por ejemplo, decimos que yo tengo dominio o facultades o potestad sobre mis propiedades. Ahora, desde luego que la patria potestad puede concebirse desde este enfoque, como el poder o facultad conferida al varón que ha engendrado. No obstante, en el campo del derecho no se refiere nada más al hombre, sino se refiere a ambos padres. Así, Rafael de Pina explica que la frase patria potestad es el conjunto de las facultades que suponen también deberes conferidas a quienes la ejercen en relación a las personas y bienes, o sea, cosas o bienes que son míos, sujetos a ella, con el objeto de salvaguardarlas en la medida necesaria. Yo creo que estas palabras están muy bien pensadas. ¿Por qué razón? Porque hay facultades que son capacidades que yo tengo de hacer, ¿sí? De controlar, ¿sí? Pero también hay deberes, dice Rafael de Pina, ¿sí?
que es un abogado muy que escribe, que es doctrinario del derecho. Y bueno, sobre qué se ejercen estas facultades o estos poderes, y también sobre y también deberes, o sea, también obligaciones sobre bienes o personas. ¿Por qué bienes o personas? Porque con los hijos se ejerce, como ya lo expliqué, sobre una propiedad, pues yo tengo la facultad o la potestad de tener el dominio sobre la propiedad. Bien. Por otra parte, Domínguez Martínez señala que la patria potestad puede considerarse como la institución de lo familiar a la que corresponde regular los derechos de los ascendientes, o sea, de los padres que tienen respecto de la persona y de los bienes de sus descendientes menores de edad, para poder dar cumplimiento accesiblemente a las obligaciones que su situación les impone, su situación como menores de edad. Bien, tenemos estas dos definiciones. La realidad es que podemos hablar de muchas definiciones, y digo, estas definiciones fueron tomadas de un material de la Suprema Corte de Justicia, que específicamente habla sobre la patria potestad y define, y hay muchas definiciones y profundiza y etcétera. Realmente para la gente que ve estos videos no es necesario profundizar tanto, como que tenemos estas dos referencias, tenemos la diferencia de etimológica, tenemos la diferencia del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y realmente no necesitamos profundizar más en ese concepto. Yo creo que queda entendido que la patria potestad es la facultad que tienen los papás, o sea, lo que los papás, la fuerza que tienen los papás para poder tener, para poder ejercer este derecho, por ejemplo, de educar a sus hijos, de decidir la mejor educación para sus hijos, o de poder corregir a sus hijos, de disponer hasta cierto límite de la vida de sus hijos, es decir, de lo que van a pasar en la vida de sus hijos, o sea, tomar las decisiones respecto a sus hijos. Y hay que aclarar esto, si es cierto, hasta mientras son menores de edad. Digo, igual después de la mayoría de edad también los padres seguimos influyendo, pero pues en realidad ya no se llama patria potestad, ya es otra cosa. Bien, ahora sí es importante que veamos, hay dos preceptos, dos artículos, dos artículos, uno del Código Civil del Estado de Jalisco y otro del Código Civil del Estado de Oaxaca, que sí definen la patria potestad. En el Código Civil de la Ciudad de México realmente no está definida, por eso se toman estos dos artículos. El primero, que es el artículo 578 del Código Civil del Estado de Jalisco, dice que se entiende por patria potestad la relación de derechos y obligaciones que recíprocamente tienen por una parte el padre y la madre, y por la otra los hijos menores no emancipados. Significa que no son mayores de edad, cuyo objeto es la custodia de la persona y los bienes de sus menores, entendida esta en función del amparo de los hijos, o sea, en beneficio de los hijos, o sea, que no se abuse de eso. Luego, el Código Civil del Estado de Oaxaca dice también en el artículo 425 que la patria potestad es el conjunto de deberes que la sociedad impone a los progenitores, o sea, a los papás, para atender la crianza, la protección y la educación de sus hijos e hijas menores de edad y favorecer el pleno desarrollo de sus potencialidades. Es de orden público, es decir, de interés público, y significa que todo el Estado, toda la estructura legal de México lo protege y se ejerce atendiendo al interés superior de la infancia, e implica un respeto mutuo entre progenitores e hijos, o sea que también los hijos tienen que respetar a los padres. Los hijos, cualquiera que sea su estado, edad o condición, deben honrar y respetar a sus padres y demás ascendientes. ¡Wow! ¡Qué bonita definición! Bueno, en esencia, pues en la parte jurídica, correcto. Pero me parece muy interesante la definición del Estado de Oaxaca. Yo creo que está muy bien pensada, muy profunda, porque no nada más abarca que independientemente de la edad los hijos deben respetar a sus padres, y que no nada más abarca
que solo los padres tengan un deber o una facultad, sino que también habla del interés superior del menor. Y bueno, también habla de que se tiene que favorecer el desarrollo de sus potencialidades. Es decir, todo este tema de ejercer control o poder o facultades sobre los hijos y sobre los bienes de los hijos es justamente en esta patria potestad, con todo la obligación de los padres de llevar a los hijos a tener una buena crianza, la protección de ellos, o sea, que estén protegidos y que tengan una buena educación o lo mejor posible de educación de acuerdo a sus posibilidades, y el desarrollo de las potencialidades de los hijos. Entonces, aquí habla también de respeto mutuo. Creo que abarca muchas de las cosas que sí tienen que ver con con los temas que se tocan o con las cosas que están relacionadas con la patria potestad, con el ejercicio ya práctico de la patria potestad. Bien, quiero tocar definiciones que ha existido en los tribunales colegiados. Y bueno, según aquí hay 3 resoluciones de tribunales colegiados. Una que explica que la patria potestad es un complejo funcional, es como demasiado técnico, de derechos y obligaciones dirigido a lograr la formación integral del menor, a partir de la intervención de los padres que ejercen su derecho derivado de la relación natural paterno-filial de proteger y educar a sus descendientes directos. La verdad es que está diciendo lo mismo que ya repetimos. ¿Sí? O sea, lo mismo ya repetimos, nada más que lo está diciendo con palabras mucho más técnicas, rebuscadas, mucho más, dirían en algún lugar, rimbombantes. Bien, creo que no hay necesidad de profundizar más en este concepto, porque realmente no creo que haya necesidad de dedicarle más a esto. Bien, sí es importante que aclaremos que las figuras, o sea, que esta parte de la patria potestad se llega a confundir con la guardia y custodia. Sí hay una diferencia. Esencialmente, la guardia y custodia es una de las formas como se ejerce la patria potestad. Pero guardia y custodia no significa solo tener hijos. Guardia y custodia implica derechos y obligaciones. Es decir, el derecho de poder educar a mi hijo, el derecho de que el niño esté en un lugar seguro, estable, pero bueno, pues también implica que yo le tenga que dar alimentos, cuidarlo, estar con él, estar al pendiente, su educación, o sea, y bueno. Normalmente en México lo que se habla y lo que se dice y que es correcto es que la patria potestad es compartida, la custodia es compartida. Los dos padres tienen esta patria potestad y los dos padres ejercen esta custodia. Ahora, ¿qué sucede cuando los padres se separan? Pues se tienen que poner de acuerdo porque con alguien se tiene que ir el niño. Y la gente piensa que con el que uno se va el niño quiere decir que ganó. No ganó nada. Lo que ganó fue muchas obligaciones. Y es exactamente lo que vamos a abordar, porque la persona que no vive con el niño o con el menor, niño o niña, perdón, por la expresión, tiene un problema. La persona que no vive con él tiene la obligación de aportar, con la niña o con el niño, con la obligación de aportar dinero, y también tiene la obligación de estar pendiente de convivir con el menor. No es por un derecho que él tenga por esta situación de la patria potestad. Es decir, parte de los derechos de la patria potestad es la convivencia, pero no nada más por la parte del derecho o del beneficio emocional de los padres, sino por el beneficio del niño y su desarrollo correcto psicoemocional. Entonces, vamos a profundizar ahora en esta situación. Lo que tenemos aquí es, y bueno, hay que aclarar, tenemos aquí el artículo 411 del Código Civil de la Ciudad de México, y que también es el mismo en el Código Civil Federal.
nos está diciendo, habla de los efectos de la patria potestad. No me lo definió, nada más me dijo los efectos. Cosa que es importante, porque bueno, podemos saber qué es, pero ¿cómo son estos efectos? Yo creo que es importante aclararlo. En relación, bueno, estos efectos son, artículo 411, en relación entre los ascendientes y descendientes, o sea, entre los padres y los hijos, o los abuelos y los nietos, etc., debe imperar el respeto y la consideración mutuos, cualquiera que sea su estado, edad y condición. Quienes detenten, o sea, quienes tengan patria potestad, tienen responsabilidad, es obligación de relacionarse de manera armónica con sus hijos menores de edad. Esto no quiere decir que le digan yo soy tu padre y te golpeo, y porque soy tu padre te grito, y porque soy tu padre entonces te voy a hacer que hagas cosas malas o que hagas cosas incorrectas o contrarias a la ley, independientemente de que vivan o no bajo el mismo techo. Pues aquí tenemos ya algo interesante. Primero, que están obligados ambos, tanto hijos como padres, a darse respeto mutuo, independientemente de su edad o de su condición. Por el otro lado, los padres o quienes detengan la patria potestad, incluso que no sean los padres, puede ser el abuelo, independientemente de que vivan o no en la misma casa, los padres están obligados a tener una relación armónica con sus hijos menores de edad. Esto es muy fuerte, esto es una novedad muy fuerte, porque todos pensamos y estamos educados a decir yo soy tu padre y te mando. Bueno, en México así funciona la gente, evidentemente no toda la gente. Acá tampoco está diciendo que tú tienes que ser el amigo de tu hijo y te tienes que ir a emborrachar con tu hijo y llevarlo con mujeres en prostíbulos, o que puedas drogarte con tu hijo. Aquí no está diciendo eso. Aquí lo que está diciendo es que debe ser armónica tu convivencia y debe haber respeto. En ningún momento está diciendo que tú seas el mejor amigo de tu hijo y que te vayas a hacer locuras con tu hijo. Eso ya es una tontería que hacen los padres, que eso realmente no nada más es una cosa que reprueban todos los psicólogos o la gente especializada en eso, sino que incluso es algo que no está previsto por la ley, porque aquí no viene definido eso de esa manera. Bien, los artículo 412. Los hijos menores de edad no emancipados. ¿Qué significa no emancipados? No emancipados significa que no han cumplido la mayoría de edad y que están bajo la patria potestad de los padres, mientras que exista ellos van a estar sujetos a esta patria potestad mientras cuando sean menores, mientras uno de los dos exista, es decir, esté viviendo. Puede ser que uno fallezca, entonces la patria potestad es del otro. Sí, de hecho el fallecimiento es una de las causas por las cuales ya se pierde la patria potestad, porque pues, no se puede ejercer muerto. Bien, artículo 413 del Código Civil de la Ciudad de México, y es el mismo en el Código Civil Federal. Dice: la patria potestad se ejerce sobre la persona, los bienes de los hijos. Su ejercicio queda sujeto en cuanto a la guardia, custodia y educación de los menores a las modalidades que le impriman las resoluciones que se dicten, o sea, de los padres, de acuerdo con la ley para el tratamiento de menores infractores, por cuando sea el caso de niños que cometen algún tipo de infracción o de delito en materia penal. Bien, ¿qué sucede cuando pasa un caso así, que el niño comete algún delito? Pues pueden restringirle a los padres ciertas facultades de decisión sobre las situaciones de los hijos, porque ya en este caso el Estado mexicano, a través del Consejo Tutelar para Menores y de la Ley para el tratamiento de menores infractores, pues evidentemente va a decirles cómo obligar a los padres a hacer alguna cosa, o les va a impedir el ejercicio de cierta parte de su patria potestad, o en cuanto a la guardia y custodia, o en cuanto a la educación de los menores. Bien, artículo 414. La patria potestad sobre los hijos se ejerce por los padres. Esto es importante. Ahora, cuando por cualquier situación o circunstancia deje de ejercerla alguno de ellos, por las causas que vamos a ver más adelante, corresponderá su ejercicio al otro padre. A falta de ambos padres,
o por cualquier otra situación que ambos padres hayan perdido la patria potestad o hayan fallecido, los ascendientes en segundo grado, en el orden que determine el juez de lo familiar, la podrán ejercer, tomando en cuenta las circunstancias del caso. Pueden ser los abuelos o pueden ser los tíos quienes puedan ejercer la patria potestad sobre los menores de edad. Eso lo va a determinar el juez de lo familiar. Bien. Ahora, les voy a decir algo súper interesante. Artículo 414 bis del Código Civil de la Ciudad de México. Quienes ejercen la patria potestad o la guardia y custodia provisional o definitiva de un menor, independientemente, ojo, aquí hay que poner cuidado, independientemente de que vivan o no en el mismo domicilio, tienen las siguientes obligaciones de crianza. Primero, tienen que proporcionar seguridad física, psicológica y sexual. Un padre que no proporciona eso a sus hijos corre el riesgo de perder la patria potestad. Pongan atención, estas son causas. La gente que tiene problemas y litigios, porque si pasan y hay violencia o si hay falta de pago de pensión o si hay otras situaciones, esto les importa mucho. Bien, otra de las obligaciones es de fomentar hábitos adecuados de alimentación, de higiene personal y de desarrollo físico, así como impulsar habilidades de desarrollo intelectual y escolares. Así que, señores, agárrense, señoras, si ustedes no le forman hábitos de alimentación adecuado a sus hijos, es una causa por la cual ustedes no están cumpliendo con una obligación legal. Así es que dejen de darles porquería a los niños y no piensen que es un chiste. Si no los alimentan correctamente porque no les dan de comer, o si les dan de comer puras porquerías, esto es un peligro y está mal. La gente piensa, no tiene idea de cómo es la ley y la gente por eso luego a veces hace cosas incorrectas. También de higiene personal, hay gente que ¿qué le importa si el niño se baña o no se baña? Ya, si quiere que lo haga y si no quiere, pues no, total, que el bebé no se enoje. No, el papá puede o la mamá puede perder la patria potestad con eso, incluso que viva o no con él en el mismo domicilio. Y de desarrollo físico, ¿qué significa? Que debe cuidar su condición física. No está hablando de este artículo, no se está refiriendo a que su hijo o su hija sean un modelo de revista o de televisión, se está refiriendo a que tengan actividad física para mantener su cuerpo sano, así como impulsar habilidades de desarrollo intelectual y escolares. Es decir, no nada más mandar a los hijos a la escuela de pública o a la escuela privada, con eso me quité la obligación. Hay que ayudarlo a que desarrolle intelectualmente sus habilidades, porque puede ser que el niño vaya a una escuela que no desarrolla sus habilidades y finalmente eso genere un daño en el niño eventualmente o una obstrucción en su desarrollo. Bien. Tercero, cuidado con esto, realizar demostraciones afectivas con respeto. Nada de que, ay, te quiero mucho, te doy 3 zapes, te golpeo y te lastimo. No, eso no se puede. Hay que tener cuidado, ¿sí? Con respeto y aceptación de estas por parte del menor. Si un papá viene, el menor lo abraza y le grita, quítate, me estorbas, ¿qué te pasa? Eso, pues evidentemente está prohibido por la ley. Así es que yo me incluyo, hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones porque ya se están en la ley y eso es muy delicado. Bien, otra de las obligaciones que tienen los padres, vivan o no los menores con ellos, es determinar límites y normas de conducta. Cuidado con esto. El niño se le tienen que poner límites y normas de conducta. Eso es obligación de los padres. Quien no lo hace está equivocado y puede perder la patria potestad. Preservando el interés superior del menor. ¿A qué se refiere preservar el interés superior del menor? Pues a que no sean con violencia, a que no sean cosas que sean demasiado estrictas y que se salgan ya de un contexto de una disciplina normal o de unos límites y normas de conducta normales. Y bueno, dice aquí, esto es wow, vamos a pasar a algo. Pongan atención. Se considerará incumplimiento de las obligaciones de crianza el que sin justificación y de manera permanente y sistemática
no se realicen las actividades señaladas. ¿Se acuerdan que les dije hace unos momentos que la persona que no cumpla con todo esto que acabo de decirles, puede el juez suspenderle la patria potestad? Además de que si tiene la custodia, le puede quitar la custodia, o en su caso, y también impedirle el régimen de convivencias de manera temporal, o sea, suspendérselo hasta que la persona recupere. Entonces vamos a recapitular. Ya estoy hablando como abogado. Vamos a repetir de nuevo lo que dijimos. Bien, los padres tienen obligación con los menores. 1, procurar seguridad física, psicológica y sexual. O sea, cuidarlo en ese sentido. Que no puede esa parte incluye ver cosas que no son correctas. Los padres a veces están viendo mujeres en la televisión, videos de grandes películas o cosas que ya son de adultos, pornografía o casi pornografía, películas ya de eróticas y cosas así. O también en el caso, los padres están viendo los chistes. Cómo nos gusta el stand-up. Y en el stand-up, los que hablan dicen puras porquerías. Entonces, esa gente que dice puras porquerías cree que es gracioso. Y bueno, a algunos les parece gracioso que la gente se exprese de esa manera. Y los niños escuchan eso. Eso es un daño a su desarrollo psicológico y sexual. Y pregúntele a cualquier psicólogo. Y eso puede ser un problema. Bien, entonces dijimos seguridad física, psicológica y sexual. Segundo, fomentar hábitos adecuados de alimentación, de higiene personal, de desarrollo físico y impulsar habilidades de desarrollo intelectual y escolares. Tercero, realizar demostraciones de afecto hacia el niño con respeto y aceptar estas demostraciones de afecto del niño. Cuarto, determinar límites y normas de conducta, preservando el interés o los cuidados al menor siempre. Bien, entonces vamos a pasar esta cuestión. Ahora, aquí hay que tener cuidado. La ley está diciendo ahorita enseguida en el mismo artículo 414 bis está diciendo: no se considera incumplimiento de estas obligaciones el que cualquiera de los progenitores tenga jornadas laborales extensas. ¡Wow! ¡Qué novedad! Como en los divorcios, en los pleitos de custodia, a la gente le gusta hablar tonterías y decir: no, es que yo no quiero que ella se quede con el niño o con la niña porque ella trabaja todo el día y no puede cuidarlo. Y yo también, pero lo cuida mi mamá. Ella no puede, ella tendría que cuidarlo porque es la mamá. Eso es lo más machista que existe. No, señores. Aquí la ley ya está diciendo de entrada que la falta de cuidado del niño por situaciones de jornadas laborales, pues es lo que tiene de trabajo. Si no, entonces ¿cómo puede trabajar para comer y sostenerse? Entonces, o para darle al niño, puede ser señores que trabajan mucho o mujeres que trabajan mucho. Eso se vale, y aquí la ley está diciendo se vale. Así es que por favor no se preocupen si están en un litigio, si están en un juicio donde esta gente, el contrario, está queriendo meter esas cosas porque son solo trampas legales que no van a llevar a ningún lado. Y ustedes pueden invocar este artículo, acuérdense, 414 bis, último párrafo del Código Civil. Habrá que buscar en otros estados algún artículo análogo, y si no, bueno, habrá que buscar jurisprudencia que tenga que ver con esto. Bien, el artículo, vamos a pasar al artículo 416, porque el anterior, los 415, se deroga. Bien, ahora vamos a pasar a los casos de separación. ¿Qué pasa cuando dos personas que tienen hijos e hijas se separan? Bueno, esto es importante revisarlo. Artículo 416. En caso de separación de quienes ejercen la patria potestad, ambos deberán continuar con el cumplimiento de sus obligaciones. Así es que no hay justificación, señores, de no pagar la pensión. No hay justificación, señoras, de no dejar a sus hijos convivir con sus papás, o al revés. No hay justificación de que si el papá se queda con la custodia de los hijos, no quieran dejar convivir a la mamá con los hijos. La separación no implica que no van a cumplir con sus obligaciones. Dice: las partes
deberán, o sea, ambos padres deberán continuar con el cumplimiento de sus obligaciones y podrán convenir los términos en cómo se van a llevar a cabo, particularmente en lo relativo a la guardia y custodia de los menores, incluso en cuanto a la pensión alimenticia y en cuanto a las normas de disciplina, la educación, cómo van a educar, en qué escuela van a ir, cómo serían las reglas, si cambia de casa, cómo se va, qué les tiene que avisar al papá, a dónde tendría que ser, mencionar una serie de situaciones que se mencionan en todos los convenios. Ahora, en caso de que no lleguen a un acuerdo, no se preocupen, el juez va a resolver y va a obligar a las personas a que cumplan esta orden del juez. Bien, todo esto, evidentemente, el niño va a quedar bajo los cuidados de uno de ellos y el juez siempre va a tener la obligación de atender el interés superior del menor. Y para esto, sí les digo a ustedes, jueces, que en la mayoría de los casos no les importan los niños, no les importa lo que pasa en los niños. Les están mostrando las pruebas, les están mostrando la evidencia de que los niños sufren o están siendo maltratados. Y ustedes lo único que ven es saber quién litigó mejor y quién trae el mejor abogado, quién sí dijo o no las cosas a tiempo. No, señor juez de lo familiar, usted sí tiene facultades para ir más allá de eso, porque tiene una obligación que es un tratado internacional y que son derechos humanos de los niños. Y usted está obligado por la Convención Internacional de los Derechos de los Niños a que no le importe si las cosas se metieron en tiempo o no, o si las cosas hay un mejor litigante que el otro, y que no puede poner de pretexto la carga de trabajo que tiene mucho trabajo, para atropellar los derechos de los niños. Se lo digo con toda claridad, no es correcto. Y señores, defiendan estos derechos. Tienen que ir a todas las instancias de derechos humanos y hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes van a obligar al Estado mexicano a eso. Señores, tienen que recorrer ese camino, porque en los juzgados familiares no están dando el resultado que se necesita para darle seguridad a los niños. Señoras, señores, no estoy hablando de ustedes, no estoy hablando de lo que les conviene a ustedes, no estoy hablando de su emoción o de su sentido emocional o de sus emociones, o que si se sienten mal o no, o que se sienten muy buenos o no, o son más fregones o más malos. Estoy hablando de los derechos de los niños, estoy hablando de el desarrollo de los niños, porque ellos son el futuro de este país, y justo por este tipo de cosas los niños terminan siendo delincuentes, golpeadores de mujeres, o violencia con sus otros hijos, o violan a sus propios hijos porque lo vivieron en su casa, o porque por falta de cuidado de los padres pasaron por todo esto. Y los jueces familiares les importa un comino eso, y están resolviendo, y puede pasar meses y no se resuelve, o años y no se resuelve la situación de un niño que está siendo maltratado. Así es que el hecho de que sean jueces les da la obligación, más que las facultades, la obligación de entrar y de respetar estos tratados internacionales. Máxime que la Constitución los está obligando a eso. Así es que no se me pongan procesalistas, jueces. No se me pongan a decir que el abogado no lo pidió. No, señores, ustedes tienen la obligación constitucional y por el derecho de derechos humanos de hacer y de cuidar los derechos de los niños. A ver si ya empiezan a hacerlo. Por el otro lado, tenemos el artículo 416 bis, que dice: los hijos que están bajo la patria potestad de sus progenitores tienen el derecho de convivir con ambos, aun cuando no vivan bajo el mismo techo. A ver, quiero aclarar algo. Aquí en la ley no está diciendo el papá, la mamá, no está diciendo que el papá o la mamá tienen derecho. Ay, es que yo peleo a mi hijo porque quiero que conviva con mis papás. Aquí no está hablando de los abuelitos. El derecho no son de los adultos, los derechos son de los menores. Los menores son los que tienen el derecho de convivir con sus padres, con sus familiares tal vez, pero por lo menos con sus padres seguro. Por lo tanto, quítense ya las marañas de la cabeza, señores, señoras. No pueden estar lastimando y golpeando a los niños emocionalmente por estarse peleando una custodia, por evitar pagar una pensión alimenticia. O señoras, si ustedes les hicieron, les engañaron o lo que sea, o si las trataron mal, no se desquiten con el marido a través de los niños. Eso es un error y eso les va a costar muy caro con sus propios hijos en la vida y legalmente. Entonces, bien, vamos a continuar. Este mismo artículo 416 dice: no podrán impedirse
sin causa justa. ¿Qué quiere decir sin causa justa? Que un juez lo determine, el impedir la convivencia. Dice, las relaciones personales entre el menor y sus ascendientes, o sea, en sus familiares, tíos, abuelos, etcétera, primos, etcétera. En caso de oposición a petición de cualquiera de los familiares, el juez de lo familiar resolverá lo conducente previa evidencia del menor y atendiendo a su interés superior. A ver, quiero aclarar esto. Aquí, el hecho de que tengan el derecho de ir a reclamar los familiares o el esposo o la esposa que se les impidió la convivencia, esto no quiere decir que es porque ellos tienen un derecho. Ellos tienen derecho de ir a evidenciar esto, pero no quiere decir que tienen, que tienen un derecho superior del menor. No, el menor es el que tiene el interés superior al de ellos y tiene el derecho el menor de la convivencia. Para los casos anteriores, solo por mandato judicial, este derecho se podrá limitar o suspender, considerando el incumplimiento reiterado de los padres o de cualquiera de ellos de las obligaciones de crianza o peligro para la salud, integridad física, psicológica o sexual de los hijos. También quiero aclarar aquí, agregar que también por falta de pago de pensión alimenticia, también se considera una de las obligaciones de crianza. Artículo 416 ter. Para los efectos del presente código se entenderá como interés del superior del menor la prioridad que ha de otorgarse a los derechos de las niñas y de los niños respecto de los de cualquier otra persona. Como les acabo de decir, los derechos de los padres son unos, pero por encima de ellos siempre están los derechos de los niños, con el fin de garantizar, entre otros, los siguientes aspectos. Uno, el acceso de los niños. Parece que hay que cuidar y los jueces, pongan atención en esto, jueces, porque no se ve realmente que protejan. Dice, el acceso a la salud física, mental y alimentación y educación que fomente su desarrollo personal. No necesita, señor juez, esperar a que la mamá venga a meter las pruebas o no pruebas. Usted, señor juez, tiene todas las facultades para poder obligar a los padres a pagar pensión alimenticia o a ver que los padres le cumplan con los servicios de salud a los niños, que no estén sin servicios de salud o sin atención de salud física y salud mental, de alimentación y de educación. Se sabe de muchos casos donde los jueces ven que los niños no tienen escuela o están en una escuela que le está haciendo daño y se están esperando a ver qué dice el abogado de los papás. No, señor, tienen ustedes que actuar. Bien. Segundo, el establecimiento de un ambiente de respeto, aceptación y afecto libre de cualquier tipo de violencia familiar. Esto también es un derecho de los niños. Y a veces los jueces dicen, bueno, es poquito. No es poquito. ¿Sí? Tercero, el desarrollo de la estructura de personalidad con una adecuada autoestima, libre de sobreprotección y excesos punitivos. Es decir, una adecuada autoestima y es una adecuada personalidad es la de un niño que no se le dio sobreprotección y que lo hicieron inútil o mimado, y tampoco que fue un niño que lo castigaron tanto que se hizo un niño rebelde o que se hizo un niño con una baja autoestima. Eso es lo que está diciendo este artículo. Cuarto, para eso los padres tienen que prepararse, tienen que estudiar, tienen que saber. Nada de que yo te voy a educar como me educaron en mi casa. No existe eso. Hay que prepararse para ser papá. Hay que estudiar, hay que revisar, hay que cuidarse, hay que pedir asesoría, consejos a gente que sabe cómo hacer eso y que son especialistas estudiando estas cosas. Cuarto, fomento de la responsabilidad personal y social. Tiene que fomentarse en los hijos la responsabilidad personal y social. No hacerlos como, no, que la gente que necesita no los ayudes, no, que el gobierno, que al final el gobierno no hace nada por mí, me robo la luz, hijo. Róbate la luz cuando tú crezcas, hijo. Eso es gravísimo, eso no se puede. Bien, yo robo porque el gobierno roba, hijo. Escucha esto, aprende, ¿eh? Eso no, es porque están haciendo una nación de rateros e irresponsables. No se puede hacer una nación, y este país no puede ser una nación de rateros e irresponsables. Tiene que ser responsable con su país, responsable con sus personas, sensible con el dolor de los demás mexicanos y de las otras personas. Eso se llama responsabilidad personal y social. Bien, así como la toma de decisiones del menor de acuerdo a su edad y madurez psicoemocional. Bien, los demás derechos que a favor de las niñas y niños reconozcan las leyes y tratados aplicables. ¿Cuáles tratados? A la Convención de los Derechos de las Niñas, de los niños y de las niñas y de los niños. Esta convención internacional
pues trata de englobar todos. Puede ser que haya algunos otros tratados que también tengan que ver con los derechos alimentarios de los niños o con los derechos a la violencia familiar, o como la cuestión de la violencia familiar, que sean más específicos, pero bueno, vamos a tocar aquí que trata de abarcar todo. Bien. Artículo 417 del Código Civil. En caso de desacuerdo sobre las convivencias o cambio de guardia y custodia en la controversia o el incidente respectivo, en casos donde ya hay divorcio y ya hay un procedimiento judicial, deberá oírse a los menores. A fuerzas, se tiene que oír a los menores. Y nada de que, ay, es que se va a traumar, es que no lo llevo porque es muy agresivo esto para mi hijo. No, señor, pues ¿para qué se metieron en el problema? Pónganse de acuerdo, hagan un convenio y no lo hagan. Pero si no hay acuerdo, pues tienen que escuchar al menor para saber exactamente si realmente conviene darle la custodia a uno o al otro. Bien. A efecto de que el menor sea adecuadamente escuchado independientemente de su edad, o sea, aquí no es de que porque si es chiquito es más grande. Uno, el menor de 17 años, también lo va a escuchar el juez y deberá ser asistido por el asistente de menores, o sea, por la trabajadora social, que para el efecto de CISNE, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, esto lo pide el juez. Y en su caso también, pues el Ministerio Público se encuentra presente. En caso, bueno, esto estoy agregando yo esto. En el caso de que a la audiencia no se presentare el asistente de los menores, atendiendo el interés superior del menor, será facultad del juez celebrar o no la audiencia. Pues podría ser que él la pudiese llevar viendo que puede comunicarse correctamente con el menor y el menor se puede expresar de la manera correcta y a lo mejor puede él tener algún criterio sobre esto para poder tomar la decisión. Bien, artículo 417 bis. Se entenderá por asistente de menores al profesional. Bueno, ya aquí habla del trabajo social, etc. Bien. Ya luego habla de tutores, etc. Bien. Y vamos a pasar ahora. En cuanto a los bienes, pues evidentemente, si hay alguien que ejerce la patria potestad y pues los padres o algo que el menor adquirió algunos bienes o alguna situación, pues es evidente que hay ciertas reglas que regulan que los padres no abusen de esta situación. Bien, vamos a hablar ahora de los derechos de los menores. Bien, vamos a continuar.